Entonces, para entender qué es una estructura social, ya empecé que la definiéramos aquí. Dice que la estructura social, como la compleja articulación de un conjunto de sujetos que establecen relaciones sociales en diferentes ámbitos, entre los que se destaca el de las relaciones de producción, en las cuales se configura el trabajo. ¿Qué es una estructura social? O sea, si quiero opiniones porque hay diferentes formas, porque aquí estamos hablando de una estructura social agraria, una estructura social que enlaza o se basa en la sociedad, porque hagamos esa diferencia, estructura social agraria y estructura social que abarca a la sociedad civil. ¿Qué diferencia hay ahí? Ligda, es que la estructura social se da más que todo con las clases sociales, ¿verdad? Ajá. Porque está la clase predominante, o sea, los ricos, por así decirlo, la clase media y la clase baja. Sí. Es como un orden, ¿verdad? Por así decirlo. Dice aquí, la estructura social se compone, entre otras dimensiones, por clases sociales, que desde una visión relacional están estructuradas por la reacción capital-trabajo. Es lo que usted decía, pues es que el que más tiene, pues tiene una clase, una comodidad mejor al que no tiene, pero aquí la estamos basando también en una estructura social agraria que dice que es la estructura, por ejemplo, la disposición y orden de las partes dentro de un todo. También puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. Las estructuras sociales se organizan en torno a las relaciones de producción, consumo, poder y experiencia, cuyas configuraciones, espacios temporales constituyen las culturas. Entonces, aquí, además de que la estructura social de una sociedad está basada en clases sociales, esta estructura social agraria se basa en lo que es la producción, en el consumo. ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a tratar o vamos a ver cuál es la estructura social en que se enlaza, enmarca la posesión, tenencia y distribución de la tierra, porque aquí mismo dice también que se destaca en cuanto a las relaciones de producción, porque si un país viene y produce más, pero está en esta producción, están enfocados o están participando los campesinos, que vamos a ver más adelante cómo se podría dar una estructura social real, más que todo en nuestro país, dice, favoreciendo al campesino con tierra, con créditos, con capacitaciones para darle una forma, una estrategia, cómo dedicarse a más cultivos y poder extender su producción. Entonces, aquí la estructura social que nosotros vamos a tratar es la estructura social agraria en cuanto a producción, distribución y consumo de los productos, en cuanto a la tenencia de la tierra. Y también, además de esta estructura social, también en este curso quiere ver cómo está la productividad, dice, del agro en latinoamericano, o sea, que quiere también que enfoquemos o nos comparemos, no solo Guatemala, sino que otros países. Aquí menciona Colombia, Argentina, Brasil, países, a cuál es su estructura social, cuál es su cultivo, a qué se han dedicado. Entonces, este curso también quiere implicar cómo se desarrollan otros países en cuanto a su estructura social, en cuanto a la reforma agraria, qué han hecho para extenderse o que están en vía de desarrollo o que están viendo cómo hacer una reforma agraria para beneficiar a los campesinos. Aquí dice que el sistema de producción más importante por su extensión y perdurabilidad fue la hacienda.
este fue una política o una estructura social que se dio en varios países y le denominaban hacienda. Dice que este sistema de organización de las relaciones sociales y de dominación política consistía en la propiedad extensiva de la tierra por europeos y criollos terratenientes y la sujeción de la fuerza de trabajo indígena y campesina por sus vínculos con la misma. O sea, que se llamaba hacienda porque los dueños o la mayor parte de tierra eran dueños europeos, criollos, terratenientes, dice, y que estos les daban trabajo a la parte indígena. El sistema de hacendal dio lugar a una estructura social propia, constituida por el hacendado. En el tope de la escala, los mestizos con tierras propias, los mestizos con tareas de control en las haciendas y los indígenas semiesclavos en tierras hacendales. O sea que este sistema así se llamaba y como les digo, la mayor parte de posesión de tierra pues las tenían no solo dice europeos, criollos, sino que también mestizos y los indígenas eran esclavos o semiesclavos, dice de estos. La hacienda producía para los mercados internos. Este sistema fue predominante en América Latina y de él se derivó el complejo latifundio y minifundio, característico del siglo XIX, pero que persistió en muchos hasta mediados del siglo XX. O sea que este tipo o este sistema hacendal se dio en varios países latinoamericanos, inclusive también en nuestro país. Otro sistema que se dio también en América, dice, en diversas partes de América tropical se desarrolló el sistema de plantación. Y este sistema de plantación consiste en una gran propiedad rural, en la cual, con aplicación de fuertes sumas de capital y con trabajo esclavo, generalmente esclavos de origen africano, en una región tropical con propietarios de origen europeo, se produce un cultivo cuyo producto es destinado principalmente a la exportación. ¿Qué diferencia hay entre la plantación y el sistema de hacienda? Esto es para ver si me están poniendo atención. ¿No? Que en la hacienda, pues como usted lo dijo, que se producía prácticamente para el mercado interno. Exacto. Y en la plantación era para la exportación. Sí, ya de la tarea, ¿cuánto valía la investigación? 10 sobre 9 a Mayrán. Muy bien. Está bien, Lick, gracias. Dice que este tendrá un gran desarrollo en Brasil y en algunas otras partes del continente como Venezuela, Colombia, la costa del Perú y parte de Centroamérica, principalmente para el cultivo de la caña de azúcar, del algodón y más tarde del banano y del café. Yo no sé si ustedes han oído o tal vez mejor se han visto o películas que a veces se dedican y dicen en tal plantación se hacía esto y se hacían bastante, por ejemplo, Colombia utiliza mucho este tipo plantación que se da o cultivaban mucho el café. Nosotros aquí se dieron y denominaban así plantaciones a lo del banano. ¿Por qué? Porque las transnacionales así decían grandes plantaciones de banano porque estuvieron bastante tiempo cultivando el banano. Entonces, Brasil es otro país latinoamericano que se ha dedicado bastante al cultivo del café y ellos denominan a este tipo
plantación. ¿Por qué? Porque es también el cultivo que ellos se dedican a exportar, no tanto como la hacienda, que era el sistema que se dedicaba nada más para producirse internamente para consumir en el país donde estaban cultivando o sembrando cualquier tipo de cultivo. En cambio, la plantación más que todo era para hacer exportaciones en gran escala, porque también, si ustedes se dan cuenta, había que invertir mucho capital, dice, y además también trabajo, pero trabajo de indios y esclavizados. Dice que la seguridad alimentaria de la población era un problema serio, debido a que las tierras eran empleadas en cultivo de exportación. ¿Por qué? Porque las tierras estaban ocupadas en plantaciones, no tenían dónde sembrar los productos de su consumo. Gracias, Will. Entonces no había lugar para que se tuvieran parcelas para hacer su cultivo propio, sino que esto simplemente era dedicado a estas plantaciones nada más para cultivar el tipo de producto que se iba a exportar, y nunca estaban pensando más en llenarse la bolsa de capital, de dinero en grandes cantidades, y no estaban pensando en la alimentación de los esclavos que les estaban haciendo el trabajo. Habían, dice, que familias que se morían de hambre, pero a ellos lo que les interesaba es de que vivían, que plantaran. Inclusive en ese tiempo hasta los latigaban si no llegaban a la hora o no hacían la parcela que tenían que cultivar, porque ellos tenían fijado tipo de cuánto tenían que exportar a la fecha, y tenían que hacer, la mano de obra tenía que trabajar más rápido. ¿Y cómo iba a trabajar más rápido si ellos también los estaban matando de hambre? En el último tercio del siglo XIX se produce una reorganización de las formas de producción agraria en América Latina, que se conoce como la etapa de la modernización conservadora. Es la que estábamos leyendo, ese tipo de conservación, ese tipo que se quería dar la revolución agraria, una reforma agraria para poderle dar beneficio al campesino. El motor de este proceso estuvo constituido por el desarrollo industrial europeo, que generó una demanda creciente de materias primas para abastecer a las nacientes industrias, algodón y lana para la industria textil, minerales para la industria metalúrgica y de alimentos para abastecer a la población trabajadora. En América Latina, los propietarios de las tierras desarrollando en cambio el comercio, los medios de transporte y el sistema bancario, lo cual a la larga también les permitirá dominar la producción agrícola. En América Latina, en varios países, se empezó a desarrollar que se diera el transporte, el ferrocarril, para hacer las exportaciones fueran más fáciles y pudieran llegar. Implementaron el sistema bancario para hacer transacciones, ya no llevar el dinero en efectivo, sino que poder hacer las transacciones de un banco a otro banco. Entonces, en América Latina se empezó a desarrollar y que hubieran mejorar el transporte y el sistema bancario, para que así se diera una mejor producción agrícola y también fuera segura el producto exportado, que llegara seguro y sin ninguna, en el sentido que se fuera a dañar la mercancía o el producto que estaban exportando. Dice que en Argentina se logra hacia las primeras décadas del siglo XX cultivar 14 millones de hectáreas de cereales. En Brasil, la gran transformación ocurre con el cultivo del café. En la costa del Pacífico, la modernización conservadora ocurre con las plantaciones peruanas de caña, de azúcar y de algodón. En el Caribe, tanto en los países de América Central como en Venezuela, la forma de inserción de la agricultura en el mercado internacional pasó por los cafetales y por las plantaciones bananeras. Si ustedes se dan cuenta,
las plantaciones cafetaleras, las bananeras, estaban ya en esos países y prácticamente fueron también trasladadas a nuestro país aquí en Guatemala, porque antes de que se implantara el café aquí, el producto que se daba y que si ustedes miran no se menciona es la cochinilla, la grana, que era un tinte. Y después viendo que estos países latinoamericanos estaban exportando café, banano, quisieron traer a estas plantaciones aquí a Guatemala, pero no para beneficiarnos, sino que para el contrario, para trabajar las tierras que estaban, que se les habían donado a ellos, para trabajarlas, para exportar este tipo de producto, no para beneficiar al campesino. El proceso de modernización conservadora que ocurre en la agricultura latinoamericana entre las últimas décadas del siglo XIX y las 3 primeras décadas del siglo XX dio lugar a diversas formas de expresión de los grupos subalternos para resistir la opresión y la dominación. La industria química ligada a la agricultura también había desembarcado en el continente y los abonos inorgánicos y los diversos pesticidas se encontraban en el mercado. Ahí se empezaron en los países latinoamericanos a hacer ya abonos, pesticidas para proteger los cultivos. Y estamos hablando de esto porque ahí se empezó a desarrollar la modernización del agro, porque aquí pues solo se trata de cuidar los cultivos pues a través del agua, no había ningún químico, abono. Ya en los países latinoamericanos pues ya empezaron con la industria química a fabricar los primeros abonos y pesticidas. El complejo de latifundio y minifundio, forma derivada del viejo sistema hacendal, significaba un impedimento para el desarrollo del capitalismo industrial y agrario. América Latina, las reformas agrarias y en general la gran transformación que estaba ocurriendo hacia mediados del siglo XX, sepultando definitivamente el sistema latifundio, minifundio, y procesos como la Revolución Boliviana y la Revolución Cubana replantearon entre los intelectuales latinoamericanos la cuestión campesina. Entonces, las primeras revoluciones para llevar a cabo una reforma agraria y una transformación empezaron en Cuba y en Bolivia. En Cuba, implementar el sistema socialista. En Bolivia, pues me imagino, no tengo una gran información, pero también ahí hay mucho indígena, hay muchas diferentes clases también de indígenas, entonces también me imagino que han de haber empezado a revolucionar en cuanto a la tenencia y posesión de la tierra. La ausencia de mecanismos que fortaleciesen la democracia interna en las organizaciones campesinas. Predominaron las estructuras verticales y los liderazgos fuertes que se presentaron a la cooptación política e incluso la corrupción económica. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre no ha habido una democracia. Nunca ahí también en los países latinoamericanos siempre no ha habido una democracia. ¿Por qué? Porque dice que no ha habido un liderazgo, que siempre ha estado cooptado por las políticas impuestas por los gobiernos. Ha habido siempre una corrupción económica que predomina también en ciertos países latinoamericanos, igual que en el nuestro, que siempre se va a favorecer políticamente a las personas que están en el poder, y a ellos lo que les interesa pues es favorecerse a ellos, y aunque tal vez cuando están en campaña antes de llegar al poder siempre prometen, y como su nombre, políticas que van a beneficiar a las personas que están en extrema pobreza, los que no tienen medios tanto para cultivar o como para vivir, pero a la larga, como dice aquí, son cooptados por ellos mismos porque ya llegan a implementar, pero políticas para beneficiarse ellos.
para que haya una corrupción económica, pero para beneficiarse en los gobiernos, los que administran, y siempre dejando a la clase media o a la clase pobre igual, o tal vez hasta más pobre de lo que está. Las movilizaciones campesinas no fueron ajenas, a pesar de su aparentemente escasa importancia política, a los procesos de golpe de Estado y dictaduras militares de la década del 70 en América Latina, que en varios casos tuvieron como una de sus motivaciones frenar procesos de organización social en el campo. O sea que ahí también en los países latinoamericanos también han habido dictaduras, golpes de Estado, siempre por el problema de la posesión y la distribución y tenencia de la tierra. Entonces, estas también se han organizado, han visto y también han tenido éxito algunos países que sí les ha funcionado la reforma agraria o beneficiar o estar agrupados o asociados o formar asociaciones campesinas para beneficiar en cuanto a la producción y distribución de la tierra. En las últimas décadas del siglo XX, el capitalismo ha terminado en instalarse firmemente en el agro latinoamericano. Es más, los grandes problemas que atenaza al mundo agrario en América Latina a principios de los 80, baja productividad, distribución desigual de los recursos productivos, exclusión social, desequilibrios territoriales. La estructura social permanente que va adaptándose a los cambios en las coyunturas económicas y políticas sin alterar en la sustancial sus planteamientos centrales. En el terreno agrario, esas políticas neoliberales han tendido a consolidar un modelo de desarrollo capitalista del agro. Se está configurando principalmente en torno a dos elementos: el dominio de la agroindustria multinacional, que produce alimentos elaborados para el mercado interno y externo, que impulsa una forma de subordinación sobre los productos rurales, que consiste en imponer precios bajos a los bienes que obtienen y que dichas empresas utilizan como insumo. Y el dominio de la agroindustria exportadora, que impulsa cultivos muy rentables, pero cuyos protagonistas son un reducido grupo de grandes empresarios que pueden disponer del capital necesario para invertir en el uso intensivo de tecnología y de maquinaria que dichos cultivos requieren. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos modos aquí va a prevalecer siempre o va a permanecer siempre el que tiene más, porque el que tiene dinero puede invertir el capital en industria para poder beneficiarse con mejor tecnología, para producir mejor producto. Entonces aquí, y como dice en esto que les he estado leyendo en las diapositivas, el capitalismo siempre va a imperar en el agroindustria, en la modernización del agro. Eso es lo que califica o lo que tenemos que tener bien claro, que aquí la fuerte o el elemento importante es el capital, porque si hay capital, hay formas como se pueden invertir y cómo va a ser la modernización del agro invirtiendo en industria, en maquinaria o en tecnología que pueda beneficiar. Y cómo son las ironías de la vida, porque antes los terratenientes o los que tenían el capital, lo que les interesaba era tener mano de obra barata y esclavizada. ¿Y cuáles eran? Los indígenas. ¿Y ahora qué pasa? Ahora necesitan capital, pero capital para modernizar el agro en cuanto a maquinaria y tecnología. Entonces, todo esto viene a desencadenar y cómo es que hemos llevado procesos, hemos estado mencionando países latinoamericanos que también, igual que en nuestro, ha llegado a conflictos
se ha organizado para también salir de la sumisión o de estar sumergido en el sentido de que se protejan tanto los derechos del campesino en cuanto a la posesión o tenencia de las tierras. La transformación de las estructuras a través de reformas legislativas se ha convertido en el leitmotiv de numerosas organizaciones políticas. O sea, los países, tanto el nuestro como el latinoamericano, lo que les interesa a ellos es tener una transformación y una estructura basada en reformas legislativas que puedan beneficiar, pero también hay países latinoamericanos que no han llegado con el fin, como está el de nosotros, a tener una reforma agraria o que haya una estructura en beneficio de aplicar en cuanto a la tierra. En todo caso, más allá del debate teórico y político, lo que es incuestionable es que en el mundo agrario latinoamericano coexisten estructuras heterogéneas, delimitadas por una parte por la presencia de una forma de organización y de unas relaciones sociales en principios no capitalistas, como sería el caso de Cuba. La estructura agraria capitalista en el resto de naciones con múltiples formas de propiedad y de dominio del capital y de los recursos. La realidad latinoamericana ha patentizado que por una parte es cierto que se ha producido un crecimiento de la actividad, un incremento de la productividad, un aumento considerable de las exportaciones agropecuarias y forestales, desempeño positivo que en muchos casos se ha focalizado en las grandes exportaciones agrarias. Pero por otra parte, y en el fondo de manera lógica con el modelo de desarrollo elegido, han constatado que la abrumadora mayoría de los agricultores no se han beneficiado significativamente de estas circunstancias. La mayoría de agricultores familiares y gran parte de los agricultores asalariados siguen estando bajo los parámetros de una actividad poco productiva, nada rentable y sin casi ningún apoyo de la administración, lo que les conduce indefectiblemente al empobrecimiento generalizado. Son el fin, las dos caras de una misma moneda. Entonces, en conclusión, ¿qué es la estructura social y la productividad del agro latinoamericano? Al menos una conclusión o qué en sí, qué se concluye con esta estructura social en los países latinoamericanos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo considero que la estructura social es lo que siempre hemos venido hablando. Una persona puede tener muchas ideas, pero necesita un capital y necesita, en este caso, podríamos decir, alguien con dinero. Y es lo que sucede acá en Guatemala, que muchas personas pues son muy entusiastas, trabajan sus facilidades, pero no hay una reforma agraria donde ellos se sientan seguros y que sepan que el Estado les va a ayudar. Entonces, eso es de más grande a más pequeño. El más grande se come al más pequeño, considero yo. Así es, Ezequiel. Muchísimas gracias por su aportación, Ezequiel. Muy bien. ¿Alguien más? Ligda, yo considero que acá en nuestro país, como usted lo mencionó anteriormente, casi siempre se va a beneficiar a
al terrateniente, ¿verdad? Y siempre se va a dejar a un lado al minifundio. Yo en lo que estuve investigando, casi todo encontraba que las leyes que están, bueno, no integran de una forma específica el derecho agrario. Y eso es una gran problemática, ¿verdad? Porque se necesita con urgencia, y no solo acá en Guatemala, sino que en la mayoría de países latinoamericanos hace falta eso. Una norma específica, ¿verdad? Para el derecho agrario, porque yo siento que la gran problemática que se da es por eso, porque no hay algo que lo regule, tomando en consideración todo lo que lo compone, ¿verdad? Así es. Entonces, pareciera que ahí sí que a más normas, que por más normas que hayan, nunca se llega al objetivo, que en todo caso sería beneficiar ahí sí que a la clase que más lo necesita, que en este caso sería el obrero o el campesino. Sí. Gracias, Mari. Le agradezco a Agustín. Es un conflicto entre conservadores y liberales. Sí. Nos dice que en aquellos tiempos los conservadores eran los propietarios de la tierra, pero los liberales también querían la tierra. Y cuando hablamos de la estructura, yo pienso que hay dos situaciones ahí interesantes. Una es de que la reforma liberal sentó las bases de la propiedad privada. Entonces, a la tierra se le colocó un precio y ya se podía comprar y vender tierra. Y por el otro lado está de que la tierra tiene que verse como función social. Y eso es lo que no se ha dado. Para que a la tierra se le vea como una verdadera función social. Entonces, las bases están sentadas para que persista la propiedad privada. Y jamás, mientras las cosas sean así, vamos a tener una verdadera reforma. Entonces, yo pienso de que cuando hablamos de estructura, la estructura es la propiedad privada y está orientada a que la gente que ostenta el poder económico pues sean los que puedan disponer de la tierra y aprovecharla. Así es. Solamente. Gracias, Agustín. Yo les agradezco sus comentarios porque yo me siento satisfecha, que quiere decir que lo poco que les estoy enseñando y que a la larga yo estoy aprendiendo, pues sí lo estamos aprovechando bien, porque, compañero, yo entiendo que cada quien se esfuerza por su lado, cada quien quiere tener sus puntos cabales, sus notas, en sus tareas también sus puntos, pero solo con el hecho a veces de hacer un análisis tal vez pequeño, pero bien redactado y que lleve una estructura, algo que digan, han aportado, están pendientes de las clases, sí han visto, es mucho tal vez para ponerle su punteo, y yo le decía a alguien, a veces solo el hecho de ver una tarea dice cuánto o poco se han esforzado. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Que yo siempre he buscado que ustedes sean analíticos, interpretativos, porque eso al final les va a ayudar. Y algo bien importante, es cierto, tal vez al derecho agrario no le ponemos mucho asunto, no es importante. Y si ustedes se van a dar cuenta que el problema mayor que existe es la posesión y tenencia de tierras, porque la mayoría a veces se anda peleando por tierras, se anda peleando por la distribución de tierras. O sea, lamentable es
que yo no quería llegar hasta este punto porque lo vamos a ver. El problema, yo se los dije, fue a partir de la ley de la transformación agraria, que ahí se desencadenó el conflicto, que se empezó a tener el problema y como decimos, y dijo Agustín también, fue que se dio lo de la propiedad privada. Aquí todo el mundo anda peleando por un límite, que mi límite no se está agarrando mi vecino, mi colindante, y si vamos a dar a la tierra. O sea, esto es bien importante, aunque ustedes no lo crean, parte del derecho agrario, parte de conocer cómo se dio o cómo se ha dado desde el inicio las problemáticas agrarias que hay en el país. A ustedes les van a ayudar mucho. El acuerdo de paz en cuanto a la situación económica agraria es un acuerdo que se incluyó en los acuerdos de paz, que a la larga ha venido a beneficiar, no en todo, pero sí en mucho. ¿Por qué? Porque ahí se empezó a dar la descentralización y concentración, porque si no, nunca hubiera habido una ley de descentralización. ¿En qué sentido? Siempre hubiéramos permanecido e ir a la capital solo a hacer nuestros trámites. Algo más, nunca se le hubiera dado participación ciudadana a los consejos comunitarios de desarrollo, porque es ahí a partir, que no me van a dejar mentir, que antes solo había comité pro mejoramiento, comité de agua, ahí vino y se empezaron, no, fórmense los consejos comunitarios de desarrollo COCODE, que antes se le decía presidente, ahora se llama alcalde comunitario, y que venga y represente a su comunidad, que tenga participación ciudadana, que tenga voz y voto, que se dé el registro de la propiedad, que se dé el RIC. Entonces ahí empezaron a querer enmarcar y querer también consolidar y dar protección a los campesinos. ¿Por qué? Porque en el conflicto armado fue lo que desencadenó 36 años de lucha de las personas, y más que todo las que fueron dañadas fueron las indígenas. ¿Por qué? Por su tenencia y posesión de tierra, y con estos acuerdos de paz quisieron venir y proteger a estas personas, a la clase indígena, pero que a la larga siempre llegan y dicen no se han cumplido a cabalidad los acuerdos de paz, y sí, es cierto. Entonces vamos en el camino, pero algo así les digo, es importante conocer mucho y ser parte del derecho agrario, porque todo, cuando llegan a la mayoría o cuando ustedes estén litigando, se van a dar cuenta que el mayor problema que a veces se da es por la posesión y tenencia de la tierra. Es cierto que hay otra diversidad laboral, administrativo, penal, pero hasta por penal a veces llegan que hay asesinatos por estarse peleando un pedazo de tierra. Entonces, es importante conocer y tener un criterio propio y formulárselo. Al menos yo, en base a las investigaciones o las tareas que les he dejado, igual este análisis que quiero que hacen, yo estuve buscando para que ustedes se formen su criterio analítico en base a lo de las clases, porque yo voy a calificar no tanto teoría, sino que a mí me gusta el análisis y el comentario propio, la interpretación propia de las clases, durante las clases, o el criterio que ustedes tengan para analizar. Eso es lo que más me interesa. A mí no me interesa que vengan, copien y peguen, porque a veces han puesto, inclusive en otras clases han puesto lo que yo he leído y solo vienen y lo vienen a copiar y pegar. A mí, les soy honesta, como docente, cada quien tenemos nuestro criterio y nuestra forma de calificar, pero yo las tareas, y más en este examen, en este análisis que les voy a dejar, yo quiero que trabajen analítico, interpretativo, individual el trabajo, porque ahí a ustedes les va a ayudar ser analíticos e interpretativos, que se les quede siempre, jóvenes. La carrera de nosotros es análisis, interpretación y mucha lógica, porque nosotros somos juez y parte de los asuntos. Y una base fundamental es también tener nuestro criterio propio, igual que la sana crítica razonada. Entonces yo sí les encargo y les suplico a los que han estado y siempre han estado pendientes de las clases y conectados, yo les agradezco mucho y les pido que en base a eso yo también les califico y busquen su nota. También agradezco que hay alumnos que se preocupan para llamarme y preguntarme cómo
¿Cómo quiere la tarea, Lita? ¿Qué necesita de la tarea? Son personas que están dedicadas y quieren saber cómo se va a hacer o cómo va a calificar la tarea. Eso me da pauta a mí para decir, está preocupado, quiere sacar su nota cabal, pero hay alumnos que ustedes ni siquiera me escriben, ni me preguntan, ni nada. Gracias a Dios nunca me han reclamado que por qué tienen una nota menos de la que está, pero cuando quieran yo les digo cuáles fueron o a veces yo les comento en qué estoy calificando. Entonces, yo les agradezco mucho y cuando tengan una duda, me cuesta a veces contestar, pero en un espacio yo les puedo resolver si tienen alguna duda para la tarea. Entonces, nos miramos primero Dios el próximo jueves y les encargo que a sus compañeros les digan que la tarea la voy a programar, pero yo se las voy a recibir extemporáneamente. Así que feliz noche y nos miramos el jueves. Gracias, Lick.